Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío en 1941. Durante los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, un joven monje italiano recibió una carta que lo cambiaría todo. El autor suplicaba oraciones, consumido por una ansiedad paralizante por su hijo, que luchaba en el frente. A los pocos días, ese mismo soldado escribió a su casa contando un encuentro extraordinario con un misterioso monje que apareció en las trincheras, ofreciéndole consuelo y protección. ¿El nombre del monje? Padre Pío. No fue una simple coincidencia, sino una intervención divina a través de un santo que comprendía íntimamente el miedo y lo vencía mediante prácticas espirituales revolucionarias. Si estás luchando contra la ansiedad, la depresión o un miedo abrumador, no sigas adelante. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu vida espiritual para siempre. Hoy desvelaremos los métodos ocultos que utilizó San Padre Pío para convertir el terror en triunfo. Métodos que la psicología moderna apenas está empezando a comprender. El drama de la vida moderna. Sara mira fijamente su teléfono a las 3 de la madrugada, desplazándose sin cesar por las redes sociales mientras su mente se acelera pensando en la presentación de mañana. Michael yace despierto calculando facturas, preguntándose cómo mantendrá a su familia el mes que viene. Estas situaciones se repiten millones de veces cada noche en todo Estados Unidos, creando una epidemia de trastornos de ansiedad que ahora afecta a más de 40 millones de adultos al año. Los profesionales de la salud mental informan de niveles sin precedentes de ataques de pánico, ansiedad social y preocupación crónica entre sus pacientes. La terapia tradicional y la medicación ayudan a muchos, pero hay una dimensión espiritual del miedo que la medicina moderna suele pasar por alto. ¿Y si la solución no fuera solo psicológica? ¿Y si fuera mística? La Iglesia Católica ha documentado casos de santos que experimentaron una paz sobrenatural durante los momentos más aterradores de su vida, y sus métodos son sorprendentemente prácticos. Pero, ¿cómo un simple fraile de la Italia rural se convirtió en uno de los ejemplos más poderosos de la historia de cómo vencer el miedo a través de la fe? Capítulo 2. Las pruebas ocultas del Padre Pío. Francesco Forgione, más tarde conocido como Padre Pío, experimentó su primera visión mística a los 5 años. Pero lo que muchos no saben es que estos primeros encuentros espirituales vinieron acompañados de devastadores ataques físicos y emocionales. A los 10 años, ya estaba experimentando batallas sobrenaturales que aterrorizarían a la mayoría de los adultos. Durante sus años en el seminario, sus compañeros de estudios informaron haber oído ruidos extraños en su habitación por la noche, golpes, gritos y el sonido de muebles siendo arrojados. Cuando investigaron, encontraron al joven Francesco ensangrentado pero rezando tranquilamente, explicando simplemente que el enemigo no quería que se convirtiera en sacerdote. Sus superiores, convencidos de que estaba mentalmente enfermo o inventando historias para llamar la atención, lo trasladaron varias veces e incluso consideraron expulsarlo de la orden. Los estigmas, esas heridas milagrosas de Cristo que aparecieron en sus manos en 1918, provocaron inicialmente más escrutinio que devoción. Los investigadores del Vaticano lo acusaron de utilizar ácido carbólico para falsificar las heridas, sometiéndolo a dolorosos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que se prolongaron durante décadas. Incluso sus propios hermanos capuchinos dudaban a veces de él, susurrando que era un fraude o que estaba poseído. Sin embargo, a pesar de todas las humillaciones, todas las dudas y todos los ataques sobrenaturales, el Padre Pío mantuvo una paz interior inquebrantable que desconcertó incluso a sus críticos más severos. El secreto no residía en sus extraordinarios dones, sino en sus prácticas cotidianas ordinarias, que cualquiera puede adoptar. El arsenal espiritual que lo cambió todo. Mientras que la mayoría de la gente considera la oración como un último recurso desesperado, el Padre Pío la trataba como la respiración espiritual, constante, esencial y vivificante. Su día comenzaba a las 2:30 de la madrugada con 3 horas de oración mental antes de celebrar la misa, una rutina que mantuvo durante 50 años sin excepción. Pero lo más notable es lo siguiente. Durante esas horas previas al amanecer,
Los testigos informaron haber visto una luz sobrenatural que emanaba de su celda y haber oído conversaciones en idiomas que él nunca había estudiado. Su consejo más famoso, reza, espera y no te preocupes, no era solo un tópico. Era una estrategia de batalla probada en el crisol de la auténtica guerra espiritual. Cuando le invadía la ansiedad, inmediatamente centraba su atención en oraciones muy específicas. El rosario para protegerse, la coronilla de la Divina Misericordia para encontrar la paz y conversaciones personalizadas con su ángel de la guarda, a quien llamaba su segundo yo. La neurociencia moderna ha descubierto que la oración repetitiva reconfigura la respuesta del cerebro al miedo, creando nuevas vías neuronales asociadas con la calma y la confianza. El Padre Pío lo entendió siglos antes de que los escáneres cerebrales pudieran demostrarlo. Sus sesiones de confesión, que a veces duraban 18 horas al día, no se limitaban a absolver los pecados. Eran clases magistrales sobre cómo transformar la ansiedad humana en confianza divina. Los penitentes viajaban desde todo el mundo no solo en busca de perdón, sino también por su capacidad única para diagnosticar las raíces espirituales de sus miedos. Para aquellos que buscan una guía espiritual más profunda, nuestro libro electrónico, 50 Santos. Historias y oraciones para la intervención divina, contiene las oraciones y prácticas completas de los intercesores más poderosos de la historia, incluidas las devociones personales del Padre Pío. Puede encontrar este recurso transformador en nuestra tienda a continuación. Pero comprender sus métodos es solo la mitad de la batalla. La verdadera pregunta es cómo podemos aplicarlos en el caos del siglo XXI. Capítulo 4 Sabiduría antigua para la ansiedad moderna. La innovadora investigación del Dr. Andrew Newberg en la Universidad de Pensilvania ha validado científicamente lo que el Padre Pío sabía intuitivamente. Ciertos tipos de oración cambian literalmente la estructura del cerebro, reduciendo la actividad en el centro del miedo y fortaleciendo las áreas asociadas con la paz y la regulación emocional. Sus técnicas se traducen sorprendentemente bien en el manejo contemporáneo de la ansiedad. En primer lugar, la práctica de la dirección espiritual. Tener un mentor de confianza que guíe tu vida de oración refleja el énfasis de la terapia cognitivo-conductual moderna en la perspectiva externa y la responsabilidad. El Padre Pío insistía en que luchar contra el miedo por sí solo era como intentar ver tu propia espalda sin un espejo. En segundo lugar, su método de examen de conciencia consistía en una evaluación diaria y honesta de los pensamientos y las emociones, identificando los desencadenantes de la ansiedad antes de que pudieran abrumar la mente. Esto es similar a las técnicas de reducción del estrés basadas en la atención plena que ahora prescriben los principales psiquiatras. En tercer lugar, su énfasis en la confianza sobrenatural, en confiar en la providencia divina incluso sin soluciones visibles, activa lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático, la capacidad de encontrar sentido y fuerza a través del sufrimiento. Los veteranos que luchan contra el trastorno de estrés postraumático, los pacientes de cáncer que se enfrentan a pronósticos inciertos y las personas que luchan contra la adicción han informado de una profunda paz al utilizar versiones adaptadas de sus prácticas espirituales. La clave no es eliminar por completo el miedo, ya que incluso los santos experimentan emociones humanas naturales, sino desarrollar lo que el Padre Pío llamaba santa indiferencia hacia los resultados que escapan a nuestro control. No se trata de una resignación pasiva, sino de una confianza activa que transforma la ansiedad en anticipación de la bondad de Dios. Pero hay un elemento final que marca la diferencia entre el alivio temporal y la transformación duradera. Conclusion. El legado de la fe intrépida. El 23 de septiembre de 1968. Mientras el Padre Pío agonizaba, sus últimas palabras no fueron sobre el dolor o el miedo, sino, Jesús, María, os amo. Salved almas. Después de 50 años de batallas sobrenaturales, sufrimiento físico y escrutinio constante, enfrentó lo desconocido con perfecta serenidad. A su funeral asistieron más de 100,000 personas, entre ellas muchas que testificaron que sus trastornos de ansiedad habían desaparecido después de seguir sus prácticas espirituales. Hoy en día, millones de católicos en todo el mundo invocan su intercesión específicamente para las luchas de salud mental,
y reportan mejoras dramáticas en los ataques de pánico, la depresión y la preocupación crónica. El Vaticano ha documentado numerosas curaciones milagrosas atribuidas a sus oraciones, pero quizás su mayor milagro sea la transformación del miedo mismo, convirtiendo la emoción más paralizante de la humanidad en una puerta hacia una fe más profunda. ¿Qué miedo llevas contigo que necesitas entregar hoy a la providencia divina? Comparte tus intenciones de oración en los comentarios a continuación. Nuestra comunidad cree en el poder de la oración unida, tal como nos enseñó el Padre Pío. Recuerda, no estás luchando estas batallas solo. Suscríbete para recibir más historias inspiradoras de santos que vencieron los mayores desafíos de la vida y deja que su valentía encienda tu propio viaje espiritual. Como el Padre Pío prometió a aquellos que confiaron en su intercesión, permaneceré a las puertas del paraíso hasta que entre el último de mis hijos espirituales. Tu victoria sobre el miedo no solo es posible, sino que está prometida por el Padre Pío. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.